Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Les damos la bienvenida a la emisión de Actualidad CUT de hoy 21 de mayo. Este programa analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. El trámite del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se demoró cerca de 6 años por la oposición del movimiento sindical colombiano y estadounidense. Un logro de esta oposición fue que se introdujera un capítulo laboral que se denominó el Plan de Acción Laboral que debería cumplir el gobierno colombiano. Ese plan de acción laboral incluía mejorar los niveles de seguridad para la vida de los dirigentes sindicales, acabar con los pactos colectivos, ampliar la negociación colectiva, desarrollar programas de formalización laboral, elementos que por supuesto el gobierno colombiano no ha cumplido a cabalidad. Y en el plano de las relaciones comerciales, el balance es desastroso. Se doblaron las importaciones. Hoy Colombia importa arroz, maíz, trigo, cebada de los Estados Unidos, mientras las exportaciones no han aumentado. La consecuencia de esto es el déficit comercial y la pérdida de miles de empleos. Por tal razón, 3 de los 4 candidatos más opcionados a la presidencia de la República han pedido la revisión de este Tratado de Libre Comercio. El Comando Nacional Unitario, teniendo en cuenta que el incremento en el salario mínimo del 10% ha sido devorado por la inflación, ha radicado la solicitud al Gobierno Nacional de incremento general de sueldos y salarios, ateniéndonos a lo contemplado en la Constitución Política en su artículo 53. Exigimos una respuesta pronta del Gobierno y que convoque a la Comisión Nacional de Concertación para discutir la petición de alza general de sueldos y salarios. El presidente Duque tiene la palabra. Una de las causas del estallido social del 21 de noviembre del 2019 fue la propuesta del gobierno del presidente Duque de realizar una reforma laboral, pensional y tributaria. Esa majestuosa movilización continuó el 28 de abril del 2021 y el 13 de marzo del 2022, cuando el país comenzó a cambiar de rumbo. Lamentablemente, Fedesarrollo no ha entendido el mensaje de los colombianos que salieron a las calles, millones de personas que salieron a protestar contra estas reformas, y hoy insiste en una nueva reforma laboral y pensional. Por eso, el 29 de mayo debemos continuar el cambio de rumbo. 10 años después de la entrada en vigencia del TLC, los resultados son lamentables. Entre 2019 y 2021, el promedio anual de la inversión extranjera directa IED de Estados Unidos en Colombia fue de 20.2%. Pasó de representar el 30% de la IED en la década anterior al TLC al 17.9% en los 10 años posteriores. Una de las grandes promesas del TLC era el aumento en inversión que traería al país. Sin embargo, en los últimos 8 años, el promedio de inversión proveniente de Estados Unidos se redujo. Fue de 2.100 millones de dólares, mientras que en los 8 años anteriores fue de 3.700 millones. Se incumplió la promesa de que habría inversión extranjera a raudales, lo cual demuestra que no basta eliminar los controles a la inversión para que ésta llegue, y es más lo que se pierde al renunciar a una política de inversión selectiva y focalizada. También consideramos que el balance es deficitario desde el punto de vista del cumplimiento de las cláusulas de carácter laboral que contiene el plan de acción Obama Santos en materia de libertad sindical, en materia de negociación colectiva. El TLC con los Estados Unidos y los demás que vinieron, porque agravaron aún más la producción nacional en el campo y en la ciudad. Se perdieron empleos y también se perdieron exportaciones
sobre todo artículos primarios, la agricultura y también la incipiente industria fue totalmente destruida. Los sectores que hoy jalonan la economía, el sector mineroenergético, el sector agroexportador y el sector financiero, aportan muy poco a la ocupación. Estamos hablando de que por cada 100 ocupados que hay en Colombia, solamente 2 lo generan estos sectores que están en la dinámica. Entonces tenemos 2 problemas, mucho desempleo y la gente ocupada en condición muy precaria. Entonces el Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue profundizar estos 2 problemas que ya teníamos. Estados Unidos ganó y ganó bastante en términos de alimentos. Pasamos de importar un poquito más de 1 millón de toneladas a 7,3 millones de toneladas en los últimos 12 años. Luego nos volvimos supremamente dependientes de alimentos estadounidenses, de alimentos procesados, pero sobre todo de algunos alimentos que son claves para nuestra producción interna, como lo son los cereales, el maíz, el sorgo, la soya, el trigo y más recientemente el arroz. También la leche, por ejemplo, se está empezando a importar de manera importante. El TLC con Estados Unidos ha demostrado que no solo no ha cumplido en materia laboral con los trabajadores colombianos, sino que es un desastroso acuerdo comercial que impide a perpetuidad el desarrollo industrial y agropecuario de la nación, así como la acción del Estado. A la elevada inflación que vive el país y que afecta el costo de vida de los colombianos, ahora se suma el desmesurado incremento en los servicios públicos esenciales como el agua, el gas y luz, así como en los bienes regulados entre los que se incluye el transporte y la gasolina. Después de los alimentos, los servicios públicos domiciliarios fueron los que más influyeron en el alto costo de vida, puesto que en el último año el servicio de luz se incrementó hasta en un 14.6% y el agua tuvo un aumento del 8.88%, superando la inflación total nacional que fue del 8.53% en marzo de 2022. El gobierno ha dicho que se debe fundamentalmente a el paro del año pasado, el estallido social, al alza en el salario mínimo en diciembre, a la crisis de Ucrania, a la crisis internacional, pero lo cierto es que el principal responsable es el modelo económico que tenemos, que Duque se encargó de profundizar. Estamos importando una proporción altísima de los alimentos y de los productos industriales y agrícolas en general. Y encima de toda esta crisis, la respuesta del gobierno ha sido elevar la tasa de interés para frenar el consumo, como si la causa de la inflación fuera un exceso de demanda. Todo esto, por supuesto, genera mayor inflación, mayor desempleo, mayor crisis. Por eso los trabajadores y trabajadoras hacen bien en pedir que se alce, que haya una nueva alza en el salario mínimo y que se le ponga contención a los precios regulados por el Estado. La CUT exige al gobierno nacional que respete el carácter natural del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA y que todos los ajustes y acuerdos sean producto de las deliberaciones conjuntas entre los trabajadores y el gobierno. El sistema de cualificaciones modifica la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, y a su vez leyes como la Ley 30 del 92, al establecer al SENA y las instituciones de educación superior como nuevas oferentes en el sistema de formación profesional, aunque una haga formación ocupacional y las otras educación disciplinaria académica, subordinadas a los contenidos de un marco nacional de cualificaciones. El Sistema Nacional de Calificaciones rompe con la autonomía de los distintos subsistemas y obliga a un proceso de evaluación persistente cada 5 años, obligando a una dinámica de mercantilización de la educación por un lado, pero por otro no respeta las diferencias entre las distintas formas de educación que están en este sistema. Así, un campesino que en Colombia puede estar formado únicamente en educación primaria o en bachillerato incompleto, no va a poder acceder a los servicios que brinda el SENA porque debe estar enmarcado en un sistema de cualificaciones que obliga a prácticamente articular el subsistema de la formación profesional con lo que ofrecen otros actores de la educación. Estas graves incompatibilidades generan conflictos, desarrollo, digamos, del país en congruencia con las características de un sistema educativo que debe ser democrático, justo y pertinente tanto para la sociedad como para la demanda del sector productivo colombiano.
Actualidad CUT hace un análisis de la propuesta de FEDesarrollo a la reforma laboral y pensional para los colombianos. La propuesta pensional de FEDesarrollo está inspirada en 3 pilares. El primero, como un subsidio de 500.000 pesos para los mayores de 65 años, como un programa de extensión de Colombia Mayor. El segundo es el sistema contributivo obligatorio, donde están los fondos públicos, privados y otros mecanismos de ahorro. Y el tercero, donde estaría Colpensiones con un sistema de ahorro voluntario. Si se mira la propuesta a la luz de los problemas que tiene el sistema pensional colombiano, que son, por ejemplo, la carga que representa en el presupuesto nacional y el problema de cobertura, pues habría que decir que en principio la propuesta no necesariamente está atacando y resolviendo los problemas que se han evidenciado dentro del sistema pensional, y segundo, tampoco plantea lo que sería una pensión en función de lo que sería un ingreso propiamente de remuneración sistemática después de la vida laboral, y no necesariamente una devolución de unos ingresos que se hacen durante el ciclo productivo. La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por 3 meses al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuesta participación en política, es el resultado de la falta de garantías y una muestra de la selectividad en las decisiones por parte de las instituciones y los órganos de control a favor de los intereses del gobierno. Declaraciones del presidente de la República, Iván Duque, y afirmaciones como la del general Zapateiro han pasado desapercibidas por parte de la Procuraduría General de la Nación, que no se ha pronunciado frente a estas posibles intervenciones en política. La decisión de la procuradora Cabello de suspender 2 alcaldes supuestamente por participar en política es muy problemática, diríamos descabellada, no solo por los evidentes sesgos que tiene, sino por la precariedad de su base jurídica. La decisión es sesgada no porque estos alcaldes no hayan intervenido en política, sino porque la procuradora no ha actuado de la misma manera con funcionarios del gobierno que han hecho intervenciones en política mucho más graves, empezando por las del presidente Duque, que, según La Silla Vacía, en más de 30 de 90 discursos controvirtió las tesis electorales del candidato Petro. Y sin embargo la procuradora no le hizo siquiera un llamado de atención, pero tampoco lo hizo con el comandante del ejército, Zapateiro, quien hizo una evidente intervención en política electoral. Estas decisiones tienen precaria base jurídica. Y la tienen porque yo creo y muchos creemos que va en contra de sentencias de la Corte Interamericana, y es la doctrina de que un funcionario no judicial, un funcionario administrativo como es la Procuraduría, no puede limitar derechos políticos y por consiguiente no puede suspender ni destituir personas electas popularmente. En actualidad CUT habla Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer en la Central. Desde el Departamento de la Mujer CUT a nivel nacional, una invitación fraternal a todas las mujeres, con todas sus familias, esposos, amigos, amigas, nietos, a que participemos de la democracia el 29 de mayo. Sin ningún temor, sin ninguna duda, hoy las mujeres marcamos la pauta para este espacio democrático el 29 de mayo porque queremos un cambio ya que nos impacta mucho el desempleo de nuestros hijos, de nuestras nietas, de nuestros familiares, la pobreza, el alto costo de la vida, de la vivienda. Todo lo que está ocurriendo impacta mucho a las mujeres y a las familias. De ahí que mujeres de todo Colombia, del sindicalismo que hoy nos escuchan, vamos con toda, vamos por el cambio el 29 de mayo, sin ninguna duda, sin ningún temor. 29 de mayo, vamos por el cambio. Mujeres de Colombia, mujeres de la CUT. Laura Munevar, directora del Departamento de la Juventud y la Niñez de la CUT, nos acompaña en esta emisión. En esta oportunidad queremos celebrar la apertura del nuevo quinquenio del convenio que tenemos con la FGTB de Bélgica. Este proyecto se va a desarrollar realizando seminarios a lo largo de todo el territorio colombiano, donde la idea es que desde los jóvenes se incentive la participación en todos los liderazgos de todos los temas organizativos de nuestra central. Y vamos a desarrollar temas de género, de medio ambiente,
ambiente, vamos a tener la oportunidad de participaciones de algunos compañeros, en este caso específico, de sindicatos de plataformas que nos van a dar las experiencias, van a compartir con nosotros cómo han desarrollado desde sus diferentes países todo el tema de las plataformas. Entonces queremos invitarlos a que participen en estos nuevos espacios que tenemos los jóvenes para de nuevo organizarnos y lograr la participación y el liderazgo de todas nuestras juventudes para el fortalecimiento de nuestra central. En Colombia es evidente la crisis del sector salud, no solo económica y laboral, sino también la escasez de personal sanitario, la precarización laboral y salarial de los trabajadores de la salud. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, aún faltan cerca de 1,2 billones de pesos por ejecutar en el marco del acuerdo de punto final, a través del cual el Gobierno Nacional completará la asignación de 7,3 billones de pesos antes del 7 de agosto para el pago de deudas históricas con el sistema de salud. También, en los últimos meses, diferentes asociaciones y sindicatos del sector salud han denunciado que la gran mayoría de los profesionales se encuentran vinculados mediante contratos de prestación de servicios y solamente un 15% se encuentran vinculados mediante un contrato de trabajo con la red pública hospitalaria. Han sufrido un deterioro de las condiciones laborales a partir de la Ley 100 de 1993. De cara a la pandemia generada por el COVID-19, se quedó muy claro que esta problemática en este grupo laboral está totalmente crítica y que tenemos que tomar acciones urgentes. De acuerdo con el registro de talento humano en salud del año 2017-2018, el país contaba con 12.7 enfermeras profesionales, 23.4 médicos y 51.5 auxiliares de enfermería por cada 10.000 habitantes. Hay un deterioro progresivo y una reducción de cargos para los profesionales de la salud. Todo esto y muchas más problemáticas que la vemos a fondo, podemos mejorarlas si nosotros podemos ratificar el convenio 149/1977 de OIT, porque esto fortalecería los derechos del personal de enfermería en consonancia con la OIT, con la OMS, con la OIT, y garantizaría un trabajo en condiciones dignas y un trabajo decente. La CUT insiste en el cumplimiento de los acuerdos laborales firmados con el sector salud, en el que, entre otros, se busca la ampliación de plantas de personal y el pago de las deudas para la red pública hospitalaria. De los profesionales de la salud en Colombia que más sufren la crisis del sector son las enfermeras, quienes en su mayoría viven una constante informalidad, con contratos a periodos cortos que llevan a una inestabilidad laboral y malos salarios, tanto en clínicas como hospitales. Y quiero decirles desde el corazón que ustedes son héroes en este momento donde el mundo enfrenta una pandemia. Este fue el discurso del presidente Iván Duque a las enfermeras en su día, el 12 de mayo de 2020, cuando el mundo aún cruzaba por la pandemia del COVID-19, que cobró millones de vidas. En Colombia, los trabajadores de la salud, que incansablemente batallaban por la vida de los ciudadanos y de ellos mismos, veían en estos reconocimientos gubernamentales una salida a la crisis que viven los trabajadores de este sector. 2 años después, la realidad sigue siendo la misma. Malos salarios, contratación precaria, sobrecarga laboral y una amenaza constante de privatización del sector de la salud, lo cual los conllevaría a peores formas de vida y estabilidad. Durante la pandemia nos sentimos desprotegidos, nos sentimos solos, la verdad, porque nos faltó mucho apoyo, acompañamiento del Estado económicamente. Seguimos ganando lo mismo. Supuestamente iba a haber un incremento en la hora, pero solamente se vio un mes, no se volvió a ver. Colombia cuenta con un registro de 339.454 enfermeras y auxiliares de enfermería, de las cuales 301.809 son mujeres y 37.645 son hombres, a quienes se les ofrece de forma cada vez menos recurrente contratos de trabajo, y otros deben elegir los contratos de prestación de servicios. Estos contratos por OPS uno debe pagar uno mismo prestaciones de ley. De lo que nos llega debemos sacar para nosotros mismos pagarlos.
Entonces no son contratos, la verdad, dignos para las funciones que se desempeñan actualmente. Una enfermera. Para los auxiliares de enfermería, ahorita la hora está en 9.940 pesos. El año pasado o hasta enero estaba en 9.540, 41 pesos, pero no subió ni siquiera a 500 pesos la hora. 1.900.000 pesos en el caso de los auxiliares de enfermería y hasta 3.500.000 en el caso de los enfermeros profesionales, cuando están por contrato de prestación de servicios. Pues me parece muy triste y muy doloroso que tanto las personas de planta como de prestación de servicios cumplimos las mismas funciones, pero tenemos diferente clase de contratación. Nosotros no tenemos derecho a unas primas, no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho a enfermarnos, porque si nos enfermamos tenemos dos opciones. Una, a que nos descuenten de nuestro salario el día o los días de incapacidad, o lo otro es poder convencer o dialogar con la jefe coordinadora de nuestro servicio para que nos deje ir a pagar en contrajornada. El sueldo no nos alcanza para vivir, sobrevivimos, que es diferente. La única remuneración es Dios y nuestros usuarios, nuestros pacientes. Por ejemplo, en Quibdó, Chocó, no les pagan 2 meses, 3, hasta 6 meses. Cuando le van a pagar, les pagan una parte y les quedan debiendo otras. Duras condiciones para unos profesionales que entregan el todo por el todo. Yo decidí coger esta profesión porque yo quería servir a la humanidad. A mi prójimo es una labor de servicio, de darse por las personas, de ayuda, aún de educación, de dar educación en salud. Dignificación de la profesión, condiciones laborales dignas y trabajo decente es el clamor de los profesionales de la salud, en este caso las y los enfermeros, más allá de unas felicitaciones demagógicas cada año en la conmemoración de su día. Ellos y ellas necesitan cambios reales. Que tengamos un contrato digno y humano, ¿sí? Que tengamos nuestras vacaciones, nuestras primas, nuestras cesantías, ¿sí? Que tengamos derecho a todas estas cosas, que tengamos un sueldo digno como lo tienen nuestros compañeros de planta, ¿sí? Donde el sueldo que ellos reciben les alcanza para vivir, ¿sí? Y nosotros sobrevivimos con 1.900.000. Queremos pedirle por favor al Congreso de la República que por favor se pongan la mano en el corazón, por favor intercedan por la salud en Colombia, por los hospitales distritales, los hospitales públicos, que por favor no los privaticen. Más de 19.000 muertos habrían recibido subsidios del gobierno en 2021. Lo anterior en un informe que presentó la Contraloría General de la República, donde detectó más de 402.000 millones en giros de subsidios a fallecidos y colados en el Sisbén. La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, evidenciaron que en 2021 en 5 programas sociales del gobierno, Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA, se presentaron inconsistencias con los beneficiados. En un estudio realizado por la Contraloría General de la República, se detectó que 400.000 millones de pesos fueron girados en los programas del Departamento de la Prosperidad Social. Fueron recibidos por 19.951 fallecidos. Escúchese bien, 19.951 fallecidos. Y una serie de colados que son personas que no tenían derecho, no tenían el puntaje, no lo habían solicitado o sencillamente ya eran pensionados. Esto ocurre porque el Estado, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales no tienen efectivos controles internos que permitan verificar antes de girar unos recursos. Esto es detectado igualmente por la Contraloría en virtud de la modernización tecnológica y de la ampliación de plantas resultantes del Acto Legislativo 04 de 2019. Entre las alertas, el ente de control encontró que se giraron 267.393 millones a personas inscritas en el Sisbén. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT.
Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. No olviden escucharnos en el sistema radial CUT por www.cut.org.co. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.